Hay algo que el enemigo sabe y que la mayoría de las familias católicas ignora por completo. Hay una noche en el calendario de la Iglesia que él conoce mejor que muchos creyentes. Una noche que llega una vez al año y que la mayoría deja pasar como si fuera una noche cualquiera, mientras los hijos duermen, mientras el matrimonio descansa, mientras el hogar queda sin nadie velando. Esa noche es la noche de Jueves Santo, la noche en que Jesucristo fue traicionado en la oscuridad del huerto, la noche en que los apóstoles, los mismos que habían prometido morir con él, cerraron los ojos mientras el mal estaba despierto, operando, tejiendo la traición con precisión quirúrgica. Y hay algo que Santa Teresa de Ávila vio con una claridad que eriza la piel, una advertencia que dejó escrita con la tinta del fuego de su alma, sobre lo que le sucede a una familia cuando deja su hogar sin protección espiritual en esta noche exacta. Me voy a detener aquí un segundo, porque lo que voy a decirte no es folclore, no es superstición popular, no es una cadena de WhatsApp que alguien copió sin saber de dónde venía. Es mística católica de la más alta tradición doctrinal, fundada en la experiencia real de una mujer que la Iglesia declaró doctora, la primera mujer en recibir ese título en toda la historia del catolicismo. Una mujer que escribió sobre la vida interior con una precisión que los teólogos de hoy siguen sin poder igualar. Y esa mujer, Teresa de Ávila, dejó escrito algo sobre esta noche, algo que si ignoras, estarás dejando a tu familia expuesta durante el momento de mayor agitación espiritual del año. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, voy a revelarte en qué lugar exacto debes colocar tu rosario antes de cerrar los ojos cuando llegue la noche de Jueves Santo, para que tu hogar quede blindado durante todo el triduo pascual. Antes de continuar, escribe ahora mismo en los comentarios: mi hogar tiene dueño y su nombre es Cristo. Porque declarar tu fe en voz alta es el primer acto de protección espiritual sobre tu familia. No lo dejes para después. Escríbelo ahora. El Jueves Santo marca el inicio de la Pasión. Fue en esa noche, en el huerto de los Olivos, cuando el Hijo de Dios cayó de rodillas sobre la tierra fría, cuando el sudor de su frente se mezcló con el polvo árido del huerto, cuando el peso del mundo entero descendió sobre sus hombros como una losa de piedra. Y fue exactamente en ese momento de máxima vulnerabilidad del Señor, cuando el enemigo lanzó su ataque más calculado, la traición de un amigo cercano, el abandono silencioso de los más cercanos, el sueño de aquellos que deberían haber velado. ¿Por qué te cuento esto? Porque el enemigo no ha cambiado su estrategia en 2000 años, no necesita hacerlo. Le funcionó entonces, y le sigue funcionando ahora. Él sabe que el Jueves Santo es un punto de quiebre espiritual, un momento en que las almas están más expuestas, más sensibles, más permeables, y por eso busca las grietas, busca los hogares donde nadie está velando, donde los rosarios están guardados en cajones, donde nadie oró antes de dormir. Aquí hay algo que muy pocos conocen. En el Camino de Perfección, capítulo 28, Teresa habla de la oración de recogimiento y describe algo completamente inesperado. El rosario, cuando se reza con recogimiento interior genuino, no es simplemente una práctica de devoción personal. Es un acto que tiene efecto en el espacio físico donde se reza, una acción que transforma el lugar, que lo convierte, en sus propias palabras, en tierra santa. Y en esas noches de oscuridad litúrgica, el rosario no es un objeto devocional, es un muro, es una muralla de luz invisible que el enemigo no puede atravesar si se levanta con fe real. Pero hay algo que la mayoría de los católicos no sabe sobre esta noche, algo que cambia todo. Y te lo voy a revelar ahora. Sé que hay personas viendo este video que llevan años rezando, que tienen rosarios colgados en la pared, imágenes de la Virgen en cada cuarto, estampitas en la billetera, y aún así sienten que algo no está bien en su hogar. Discusiones que no tienen explicación lógica, enfermedades que llegan sin aviso, tensiones económicas que aprietan sin soltar, relaciones que se fracturan por dentro como una vasija de barro que nadie ve quebrarse hasta que se parte en el suelo, y se preguntan, ¿por qué?
¿Por qué si yo rezo, si yo creo, si yo intento vivir bien, parece que la ruina nos persigue? Y quizás hay alguien más viendo este video, alguien joven, alguien que no sabe muy bien qué creer, que ve el sufrimiento de su familia y se pregunta si realmente existe alguien del otro lado que escucha. Para ese joven también es este momento, porque lo que Teresa descubrió no es para los perfectos, es para los que todavía están buscando. La respuesta que Teresa daría no es cómoda, pero es la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. El problema no es la fe. El problema es la pasividad en los momentos que más importan, porque hay una diferencia enorme entre tener fe y ejercer la fe, entre creer en el poder del rosario y usar el rosario como lo que realmente es, un arma, no un adorno, un arma espiritual de combate real. Teresa lo dice sin rodeos en el camino de perfección. Quien no aprende a guerrear en la oración, no aprende a defenderse. Y aquí está el error que me hiela el alma cada vez que lo medito. Llega la noche de Jueves Santo en el calendario de la Iglesia, la noche más oscura del año litúrgico, y la mayoría de las familias católicas hacen exactamente lo mismo que hicieron los apóstoles en el huerto. Se duermen, no de manera literal, necesariamente, sino espiritualmente. Guardan el rosario en el cajón, lo dejan olvidado en el bolso de la misa del domingo pasado, lo tienen colgado en el retrovisor del auto como si fuera un adorno más, y se van a dormir, sin orar, sin sellar el hogar, sin activar la muralla. Y en ese preciso instante de descuido espiritual colectivo, la puerta queda abierta. Imagina la puerta de tu casa. Ahora imagina que existe una dimensión invisible junto a esa puerta, un umbral que normalmente está cerrado por la oración constante de tu familia, por las bendiciones del agua bendita, por el signo de la cruz que haces cada noche antes de dormir. Ese umbral cerrado es lo que Teresa llamaría el recinto del alma doméstica. Pero cuando llega la noche de Jueves Santo, ese umbral necesita ser sellado conscientemente, con intención, con el rosario en mano. Y si eso no ocurre, el recinto queda vulnerable, no porque Dios abandone, sino porque nosotros cerramos la mano que Él extiende para protegernos. ¿Cuántas veces has dejado pasar esta noche sin hacer nada? No te lo pregunto para condenarte, te lo pregunto porque la próxima vez que este día llegue a tu puerta, puede ser diferente. La historia de tu hogar puede cambiar. Pero primero necesitas saber exactamente qué hacer. Y para eso, necesito contarte lo que Teresa vivió en su propia carne. Era de noche en el convento de la Encarnación. El aire de Ávila olía a piedra húmeda y a cera quemada. Las hermanas habían completado el oficio de maitines y el silencio había descendido sobre los corredores como un manto de terciopelo oscuro. Pero Teresa no dormía, no podía, porque cada vez que esta semana llegaba en el calendario litúrgico, su alma comenzaba a vibrar con una frecuencia que ella misma describió en el libro de la vida como un temblor de amor y de espanto simultáneos. Amor, porque el misterio de la pasión la atraía con una fuerza que ninguna palabra podía contener. Espanto, porque comprendía, con una lucidez que le venía de lo alto, el peso real de lo que ocurría en esos días. Esa noche, Teresa tomó su rosario. No lo tomó como quien cumple un rito, lo tomó como quien empuña una espada antes de entrar a la batalla, y se arrodilló sobre la piedra fría de su celda. En su meditación, la oración de recogimiento, Teresa fue llevada al huerto de los olivos, no como turista espiritual que observa desde lejos, sino como alma que participa, que siente el frío de la tierra árida bajo las rodillas, que escucha el sonido del viento entre los olivos retorcidos, que percibe la respiración agitada del Señor en medio de su agonía, que huele el polvo y el aceite de los árboles en la oscuridad. Y en esa visión interior, Teresa vio algo que la marcó para siempre. Vio a los apóstoles dormidos, pero no los vio con conmiseración ni con desprecio. Los vio con reconocimiento doloroso, porque en el rostro dormido de Pedro, vio el rostro de cada cristiano
que alguna vez ha cedido al cansancio espiritual, de cada familia que ha llegado a la noche de Jueves Santo agotada, distraída, vencida por la rutina del mundo. El problema de los apóstoles no era falta de amor. Pedro amaba a Jesús con una intensidad feroz, pero en el momento más decisivo de la historia se quedó dormido, no por traición, no por cobardía, sino por no haber desarrollado el músculo de la vigilia espiritual. Y Teresa, arrodillada en su celda con el rosario entre los dedos, tomó una decisión que cada uno de nosotros puede tomar también. Decidió velar. Decidió que ella no dejaría que el Señor encontrara a su alma durmiendo en la noche de su agonía. Y entonces comenzó a rezar el rosario de una manera que ella misma describió como la oración más viva que jamás había experimentado. ¿Qué hacía diferente Teresa al rezar el rosario? Una sola cosa, pero esa única cosa lo cambiaba todo. No recitaba, contemplaba. Existe una diferencia abismal entre recitar el rosario y contemplar el rosario. Recitar es hacer pasar palabras por los labios. Contemplar es hacer pasar misterios por el alma. Teresa enseñaba, en el camino de perfección, que cuando rezamos el rosario, en los momentos de oscuridad espiritual, no debemos correr hacia la siguiente Ave María, como quien quiere terminar una tarea doméstica. Debemos detenernos, dejar que la imagen del misterio se instale en el interior como una vela que se enciende en una habitación completamente oscura. Sentir el peso de ese misterio, dejarnos tocar por él, y en ese contacto entre el alma y el misterio contemplado, el rosario deja de ser un objeto. Se convierte en un puente de luz entre el alma que ora y el corazón de Cristo que escucha. Y ese puente es la muralla más poderosa que existe contra cualquier fuerza oscura que intente entrar al hogar. Sé que algunos de ustedes están viendo este video con el corazón apretado, quizás porque recuerdan años en que el hogar no estuvo protegido, años de discordias que no tenían nombre, de noches largas y sin consuelo, de hijos que se alejaron, de matrimonios que crujieron en silencio, y quizás se preguntan si es demasiado tarde. No lo es. La gracia de Dios no tiene fecha de vencimiento. Y la noche de Jueves Santo que llegará en el calendario de la Iglesia puede ser el inicio de una protección que tu familia nunca antes ha conocido. Voy a ser muy específico, porque las instrucciones vagas en materia espiritual no sirven de nada. Teresa de Ávila no era vaga, era precisa como un bisturí. Era una mujer de acción concreta que sabía que la fe sin obras es un fuego sin llama. El rosario bendecido no es una joya, no es un símbolo decorativo, es un instrumento sacramental, un objeto que ha sido consagrado para actuar como canal de gracia en el mundo material. Cuando un sacerdote bendice un rosario, no está pronunciando palabras vacías sobre un trozo de plástico o de madera. Está configurando ese objeto para una misión específica, la misión de ser ancla de oración, punto de contacto entre el mundo visible y el invisible, y ese poder no se activa guardando el rosario en un cajón oscuro, se activa usándolo, exponiéndolo, posicionándolo con intención. Cuando llegue la noche de Jueves Santo en el calendario de la Iglesia, antes de apagar la luz de tu habitación, antes de cerrar los ojos, toma tu rosario bendecido y elige una de estas dos posiciones, según la necesidad de tu hogar. Primera posición. Si en tu hogar hay tensión en el matrimonio, si hay noches en que la ansiedad no te deja descansar, si las discusiones han comenzado a filtrarse dentro del cuarto que compartes con tu esposo o esposa, esta es tu posición. Toma el rosario y cuélgalo en el picaporte de la puerta de tu habitación, por el lado de adentro, no por fuera, por dentro. ¿Por qué? Porque el umbral de la habitación matrimonial es el punto más sagrado y más atacado de la casa. Es el espacio donde la unidad de dos personas se hace carne. El rosario en ese picaporte actúa como sello, como declaración de que ese espacio tiene dueño y que ese dueño es Cristo. Segunda posición. Si lo que sientes es que el peligro es más grande que el matrimonio, si hay hijos que están atravesando crisis,
si la economía del hogar está bajo presión real, si la familia siente una nube oscura que no termina de irse. Esta es tu posición. Toma el rosario y colócalo en la mesa central de tu sala o de tu comedor. El corazón físico del hogar. No lo coloques escondido, colócalo visible, con intención, como quien planta una bandera en territorio conquistado, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás declarando que ese hogar está bajo la protección del manto de la Virgen María y de la sangre de Cristo. Imagina por un momento esa imagen, tu rosario sobre la mesa de tu casa, las cuentas de madera posadas sobre la superficie donde tus hijos hacen la tarea, donde tu familia come juntos, donde se dicen las cosas que importan de verdad. Esa imagen no es pequeña, esa imagen es un acto de guerra espiritual, silencioso, poderoso, concreto, y el enemigo lo sabe. ¿Cuándo fue la última vez que usaste tu fe de manera activa? No solo como creencia interior, sino como acción visible en el mundo físico. Teresa entendía que somos seres encarnados, que lo sagrado se instala también en los objetos, en los gestos, en los lugares, y que cuando actuamos con fe en el mundo material, el cielo responde con poder en el mundo espiritual. Pero colocar el rosario es solo el primer paso, porque ese gesto necesita ser sellado, y el sello es la oración. Hay oraciones que se rezan, y hay oraciones que se declaran. La diferencia no está en las palabras, está en el estado del alma que las pronuncia. Teresa de Ávila pasó décadas tratando de entender esa diferencia, y lo que encontró al final de ese camino fue tan simple y tan profundo al mismo tiempo, que cuesta creer que no lo hayamos descubierto antes. En el capítulo 22 del Camino de Perfección, Teresa escribe que la oración vocal puede alcanzar la misma profundidad que la oración contemplativa más elevada, cuando quien ora sabe con quién está hablando, no cuando repite palabras memorizadas como si fueran una fórmula mágica, sino cuando habla con alguien, con una presencia real, con un Padre que no solo escucha, sino que ya está inclinado hacia nosotros antes de que abramos la boca. Cuando hayas colocado tu rosario en el picaporte de la puerta de tu cuarto o sobre la mesa central de tu hogar, no te vayas todavía. Quédate un momento más. Pon tu mano derecha sobre el rosario. Siente el peso de las cuentas bajo tus dedos. Siente la textura del material. Ese contacto físico es importante, porque estás uniendo tu cuerpo y tu alma en un solo acto de fe. Y entonces, con voz firme, no importa si es un susurro en la oscuridad, no importa si hay lágrimas, di estas palabras: Señor Jesucristo, en la noche en que fuiste entregado, yo me levanto, no me dormiré sin sellar mi hogar. Coloco este rosario como muralla de luz sobre las puertas y ventanas de esta casa. Que tu sangre preciosa cubra a cada persona que duerme bajo este techo esta noche. Que el enemigo pase de largo, que la ruina no tenga entrada aquí, que la enfermedad encuentre una pared que no puede escalar, que la traición y la discordia se detengan en el umbral. Santa Teresa de Ávila, intercede por mi familia. Virgen María, extiende tu manto sobre este hogar. Que cuando amanezca, todos los que duermen aquí se levanten en paz. Amén. Si rezaste esa oración ahora mismo mientras la escuchabas, algo acaba de moverse en el orden espiritual de tu hogar. No lo digo poéticamente. La oración con fe no es un monólogo al vacío, es una comunicación real, con una presencia real que responde. Hay padres viendo este video que llevan años intentando proteger a sus hijos con sus propias fuerzas. Madres que se despiertan a las 3 de la madrugada con el corazón en la garganta. Esposos que cargan el peso de la familia en silencio y no saben ya a quién acudir. Para ustedes es este momento. No tienen que ser perfectos para que Dios escuche, solo necesitan presentarse, tomar el rosario, poner la mano sobre él y hablar con el Señor como lo que son, sus hijos. Y si quieres ir más lejos en esta experiencia de rezar el rosario con profundidad real, existe una guía preparada especialmente para acompañarte en este camino. Se llama El Rosario con Santa Teresa de Ávila,
Guía práctica para rezar con amor y profundidad. Toma las enseñanzas más profundas de Teresa y las aplica a cada misterio del rosario de manera práctica y viva. No es teología árida, es una compañía, una voz que te guía misterio a misterio, como si Teresa estuviera sentada junto a ti. La encontrarás en el enlace fijo en los comentarios de este video. Quiero cerrar este video con algo que Teresa escribió en el libro de la vida y que me detuvo en seco la primera vez que lo leí. Está en el capítulo 8 y dice algo que parafraseo así: no hay cosa tan importante en la vida del alma como no dejar la oración por ningún trabajo, ni por ninguna tormenta, ni por ninguna oscuridad que venga. Teresa no dice, ora cuando tengas ganas. No dice, ora cuando todo esté bien. Dice, no dejes la oración por ninguna tormenta. Y la noche de Jueves Santo es exactamente eso. Una tormenta que llega una vez al año. Una oscuridad puntual y predecible. Y tú ya sabes cuándo llega. Eso te da algo que los apóstoles en el huerto no tenían. Te da la posibilidad de prepararte. Cuando la noche de Jueves Santo llegue a tu puerta y el mundo a tu alrededor duerma sin pensar en lo que esa noche significa, y tú te levantes y tomes tu rosario y lo coloques con intención sobre la puerta de tu cuarto o sobre la mesa de tu hogar, y pongas tu mano sobre él y hables con el Señor, en ese momento te conviertes en guardián, en guardiana de lo que Dios más ama, tu familia. Y no te quedes con la duda de si funcionará. No midas la eficacia de la oración por lo que puedes ver al día siguiente, porque la protección espiritual opera en dimensiones que el ojo humano no registra, pero el alma sí percibe. Hay una paz diferente en el hogar donde alguien veló. Hay una luz diferente en la mañana que sigue a una noche de oración genuina. Un descanso más profundo. Una armonía que no se explica solo con las circunstancias externas. Teresa lo sabía porque lo vivió. Lo vivió en su celda de piedra en Ávila. Lo vivió en los años que ella misma describe en el libro de la vida como años de sequedad y de combate. Y en cada uno de esos años, la oración fue el hilo que la mantuvo unida al Señor. El rosario fue la cuerda en la oscuridad. ¿Recuerdas el misterio que abrí al comienzo de este video? Lo que Teresa descubrió sobre la oración en los momentos de oscuridad espiritual, que casi nadie enseña hoy. Ya lo sabes, no es una técnica complicada. Es esto: velar cuando el mundo duerme, ejercer la fe con el cuerpo y con el alma, tomar el rosario no como adorno, sino como arma, posicionarlo con intención en el espacio sagrado del hogar, sellarlo con oración que nace de un alma que sabe con quién habla, y confiar, no con ingenuidad, sino con la serenidad profunda de quien sabe que ha puesto su hogar en las mejores manos del universo. Imagina esa escena, la noche de Jueves Santo, el mundo dormido, y en tu casa una luz encendida, no de electricidad, la luz invisible de un hogar que veló, que selló sus puertas, que no dejó pasar esta noche en blanco. Esa luz tiene un nombre en el cielo, y ese nombre es el nombre de tu familia. Escribe en los comentarios: mi casa está blindada y protegida por la sangre de Cristo. Esa declaración tiene peso espiritual. No la dejes para después. Comparte este video con alguien que amas, un familiar, un amigo, alguien cuyo hogar necesita esta protección. Porque la diferencia entre una familia protegida y una familia expuesta puede ser un simple gesto de compartir. Y suscríbete a este canal, porque lo que Teresa tiene para enseñarnos sobre la vida espiritual, la oración, la protección del hogar y la amistad con Dios, es un pozo sin fondo. Y apenas hemos comenzado a beber. Que la sangre del Cordero marque el umbral de tu hogar, que el manto de la Virgen cubra cada cuarto, cada cama, cada corazón que duerme bajo tu techo, que cuando el Jueves Santo llegue a tu puerta, encuentre un hogar despierto, un alma que vela, una familia que ha decidido no dejar pasar esta noche en blanco. Dios te bendiga y que tu hogar amanezca en paz.